La vamos a buscar en Hebreos 2, del 1 al 4. La epístola del apóstol Pablo, hermanos, Hebreos 2, del 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, te clamamos, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú fortaleciéndonos a través de tu palabra, así como te clamamos, Señor, quites todo estorbo, Padre, en este lugar de mi vida. En el nombre de Cristo, Padre, te pedimos, Espíritu de Dios, poderoso, consolador, príncipe de paz, háblanos, Señor. Háblanos y permite que aquellos que no te conocen te conozcan a través de tu palabra. Que los que se han apartado de ti vengan a ti para la gloria de tu nombre. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén. La palabra del Señor, hermanos, en esta mañana nos habla, ¿verdad? Y nos dice, hermanos, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque así como nosotros en nuestra vida secular, hermanos, debemos de poner atención, hermanos, a las advertencias que nuestros padres nos hacen, ¿verdad? A las advertencias de que aquellos que nos aman, hermanos, nos den a nosotros consejos, hermanos, para el bien de nuestra vida. Debemos de poner oído atento, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Debemos de poner oído atento, hermanos, porque el que no pone, hermano, atención a la advertencia que le hacen sus padres, en nuestra vida secular padecemos, hermanos, muchas cosas que nos causan daño. Pero ¿por qué, hermanos, nos causaron daño? Por no haber atendido al consejo, a la advertencia de nuestros padres, ¿verdad? Porque los consejos que nos dan nuestros padres, hermanos, nos lo dan con amor. Nos lo dan, hermanos, porque ellos quieren que cada uno de nosotros, como estamos necesitados de una guianza, hermanos, ellos nos den consejos que nos puedan servir en la vida, hermanos, para que en la vida no fracasemos. Y nos advierten, si haces tal cosa, te puede suceder tal cosa. Escucha, pero muchas veces nosotros no escuchamos a los consejos de aquellos que nos aman, hermanos. Hacemos lo que queremos, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, cuando estamos en nuestra juventud, hermanos, somos rebeldes, somos desobedientes. Pero aquí la palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice, tomemos en cuenta las advertencias que nuestro Dios nos da a través de la palabra.
para lo que nos pueda suceder. Él nos advierte, hermanos, a cada uno de nosotros y nos dice, ¿verdad?, de que hay una razón por la cual el apóstol Pablo, al libro de los Hebreos, hermanos, pone en relieve la superioridad del Hijo de Dios y la revelación de su palabra. Porque dice que es el inculcar a los que han recibido la salvación que deben tomar muy en serio el testimonio y la doctrina de Cristo junto con sus apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla, hermanos, que debemos poner mucha atención a la palabra de Cristo, ¿verdad? Porque es la que nos da la guianza, hermanos, para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Sobre todo, hermanos, en fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y cuando usted sus oídos se le ponen tapaditos, se pone sorditos y sorditas las hermanitas a la palabra de Cristo, hermano, nunca vamos a prosperar espiritualmente. Siempre vamos a estar en el mismo lugar como entramos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Cristo nos habla y nos dice verdaderamente que cada uno de nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de poner atención, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos dice que el creyente, hermanos, que se deja arrastrar por la corriente y se baja en el puerto equivocado, va a obtener derrota, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque estamos en el lugar equivocado. No estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, hermano. Es por eso, hermanos, que como los destinatarios de esta carta, hermanos, nos están advirtiendo a todos los creyentes que padecemos la tentación de volvernos indiferentes al llamado del Señor, a la dirección de su palabra. Lo vemos como una indiferencia, hermano, y nos decimos, sí, eso yo ya lo sé, pero ¿de qué te sirve saberlo si no lo pones en práctica? ¿De qué te sirve que lo escuches cuando verdaderamente no le das el valor que le debes de dar? Y no le das el valor al que te está hablando, no si no le das el valor a aquel que en su misericordia ha dejado escrita esa palabra para que cada uno de nosotros la tengamos y reconozcamos que aquel que no le pone el interés y la obediencia verdadera, hermanos, a la palabra y a la dirección que Él nos da, mire, vamos a fracasar. ¿Por qué vamos a fracasar? Porque aquí no se trata, hermanos, de que nosotros pensamos y pongamos, hermanos, la dirección en nuestra mente como hijos de Dios a la manera que queremos, sino es a la manera que Cristo ha dejado su palabra, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor nos habla y nos dice bien claros, hermanos, que cada uno de nosotros no podemos hacernos indiferentes a esa palabra. Porque el que se hace indiferente va abandonando, hermanos, la dirección correcta. Pero, ¿por qué va abandonando la dirección correcta, hermanos? Porque no está agradando al Cristo de gloria. Porque no está haciendo verdaderamente lo que debe de hacer. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra, hermanos, como advertencia de no descuidar la salvación, que por tanto, dado de que Jesús es superior a los ángeles, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque este mensaje del Hijo de Dios es también superior a la revelación anterior que vino por medio de los ángeles, hermanos, deslizándose, hermanos, en diferentes ángulos. Pero el deslizarse de la fidelidad de Cristo
hermanos, se descuida peligrosamente el mensaje de salvación y se descuida la salvación que nosotros hemos recibido. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos descuidando nuestra salvación y agregado estamos descuidando nuestra vida eterna. Porque si descuidamos nuestra salvación, estamos echando, hermanos, al borde del precipicio la promesa que Cristo nos hizo de vida eterna, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que miren, como dice la palabra del Señor, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque por eso muchos empiezan, pero ni llegan a medias y mucho menos terminan. ¿Por qué? Porque hay un error, hay una equivocación, y eso lleva a la deslealtad al Cristo de gloria. Y la deslealtad al Cristo de gloria es desobediencia. La palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que verdaderamente la salvación anunciada, el propio Señor Jesucristo fue el primero en mencionar esta salvación, y la superioridad del Señor implica la superioridad de esta relación que nos expresa, hermanos, también las ideas de certeza y ratificación por aquellos que lo oyeron con voz audible, ¿verdad? ¿Por qué motivo, hermanos? Porque los que lo oyeron con voz audible fueron sus apóstoles. Pero hubo uno de ellos que no lo escuchó, que estaba ahí, hermanos, como muchos de nosotros podemos estar en la casa de Dios, pero no estamos escuchando ni estamos haciendo lo que el Cristo de gloria nos pide a través de su palabra. Y eso, hermanos, nos puede llevar a darnos el desliz de perder nuestra salvación como la tuvo Judas Iscariotes. ¿Por qué? Porque de nada le sirvió oír si en totalidad él hizo lo que él pensaba, lo que a él le dio la gana, y entró en desobediencia porque fue tocado por Satanás. Y Satanás, mire, le voy a decir algo. Judas Iscariote se arrepintió de haber entregado al maestro. Él tuvo arrepentimiento. Por eso les aventó por los pies las monedas que le dieron. Porque él se arrepintió de haber entregado al maestro. Pero como ya estaba atado a las influencias de Satanás, el mismo Satanás lo hizo que se matara, para que se fuera con él siempre. Porque Cristo es tan bueno y misericordioso y grande en amor, que le hubiera mostrado él su arrepentimiento y él le hubiese perdonado. Porque dice la palabra de Dios que no hay pecado que él no perdone, si hay un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido. Él se arrepintió, por eso fue donde ellos y les aventó sus monedas, porque hubo arrepentimiento en él de que había entregado al Mesías. Pero él ya estaba en las manos de Satanás. Y él lo hizo que se matara. Porque el que se mata, hermanos, el que se quita la vida, se va con Satanás, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho a quitarse la vida. Solamente el Todopoderoso, que le ha dado vida hasta el día que Él sabe que usted va a vivir, el segundo, la hora y todo, ¿verdad? Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Con solo pensarlo estamos pecando, no digamos haciéndolo. Entonces, hermanos, como él ya se había dejado tocar por las tinieblas, ¿verdad? Bueno, él ya venía, hermanos, en un proceso, porque él, hermanos, dicen que se robaba las monedas del diezmo, ¿verdad? Como él era el tesorero, ¿no? Por ahí le entró Satanás. De ahí, hermanos, entregó al Señor,
¿verdad? Por la avaricia, hermanos, de unas monedas. Y le entró totalmente cuando se ahorcó y se quitó la vida. Así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Porque la palabra de Cristo, hermanos, es la palabra de Cristo. Y nosotros tenemos que obedecerla, como dice la palabra del Señor. Nosotros somos salvos por Él, hemos recibido salvación por Él, somos real sacerdocio y linaje escogido, porque Él nos buscó entre millares y nos dio la oportunidad de pertenecer a su iglesia. Hay otros hermanos que ya tienen 60, 70, 80, 90 años, hasta 100 hermanos, y no han conocido la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo hemos tenido esa gran bendición, hermanos. Pero ¿de qué le sirve a muchos si la conocemos pero no la ponemos en práctica? Si la conocemos pero vivimos nuestra vida como nos parece, como queremos, y eso no le agrada al Señor. ¿Y qué le lleva a eso? Perder la salvación que Él le ha dado. Conclusión, perder vida eterna. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que los destinatarios hebreos no fueron testigos oculares de Jesús. El actor tampoco, sino que recibieron el testimonio de los apóstoles. Porque Pablo, el apóstol Pablo no lo miró, no convivió con él, pero sin embargo, hermano, recibió el testimonio de aquellos hombres que estuvieron con él y lo escucharon y testificaron lo que él hacía, lo que él decía, hermanos. ¿Verdad? Y nosotros tenemos la bendición, hermano, de confirmar su palabra escrita y tener la alianza del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla de la reciprocidad espiritual, que quiere decir ideas que deben ser balanceadas, hermanos, con discernimiento, ¿verdad? Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100 o 70 o 30 por uno, ¿verdad? Pero aquel, hermanos, que solo escucha, pero no pone en práctica la palabra del Señor, hermano, qué triste, ¿verdad? Qué triste llegar a Él, recibir salvación, recibir limpieza, perdón de pecados, purificación, regeneración, hermanos, y volver hasta peor que antes, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos habla que la buena tierra es el corazón que ha sido preparado para recibir el Evangelio y produce una cosecha abundante de acuerdo a la capacidad individual de cada persona, hermano, ¿verdad? Esa es la buena tierra de la que nos habla el Señor, ¿verdad? Porque la semilla, la palabra de Él es sembrada en el corazón de nosotros. Y aquella palabra que llega al corazón de una alma, hermanos, y esa palabra es fructífera, porque muestra verdaderamente los cambios, muestra, hermano, la regeneración que Cristo está haciendo a través de su palabra. Hermano, pero en veces oímos y nos ponemos peor que cuando empezábamos, ¿verdad? Qué triste. Es por eso es que el Evangelio, según el Evangelio, hermano, de Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, la palabra del Señor nos habla que la región de Galilea en aquellos tiempos era una población de más o menos de 300,000 habitantes.
Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Jesús de Nazaret recorrió Galilea, ¿verdad? Pero ninguna ciudad tan grande para llevar adelante su ministerio. Jesús viajó por la zona enseñada a los discípulos y a los que ya conocían, hermanos, su mensaje, predicando la verdad a los que no habían oído y sanando los males físicos, emocionales, espirituales, la sanación de toda enfermedad y toda dolencia, hermanos. Es un anticipo de la época venidera en la cual no habrá más enfermedades. Porque la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que cuando nosotros estemos en el gozo del Señor, hermano, donde solo habrá paz, donde solo habrá, hermanos, verdaderamente, como le dijera, gozo, como lo anuncia la palabra, ¿verdad? Hermano, mire, allí, hermano, ya no va a haber enfermedad. Allí ya no va a haber, hermanos, aquella tristeza, ¿verdad? Porque el Señor nos dice en su palabra que todo va a ser gozo, todo va a ser paz, hermano. Entonces, por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermano, que todas estas cosas por las cuales Él vino al mundo para mostrar que Él lo podía hacer, hermanos, en la época venidera, no habrá más todo eso, hermano, como lo habla 1 Corintios 15, 42 y 43. Porque en su ministerio Jesús suplía las necesidades físicas de las personas y también atendía sus mentes y corazones. La proclamación del evangelio del reino de Dios, que es todo poder. Por eso es, hermano, mire, que es el padecimiento que usted tenga, que el Cristo de gloria no puede hacer su obra en usted y en mí. Todo lo puede hacer Él, hermano. Si no se lleva a cabo y no se realiza es porque nosotros no queremos, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que el olvidarse de Dios, hermanos, eso es grave. Porque viene la necesidad de estar vigilantes para no olvidarse de Dios, hermano. Porque el que no está vigilante se olvida de Dios, como lo dice Deuteronomio 4:9. Por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque mire, hay muchas personas que han estado en la casa de Dios y han visto la grandeza de Dios, hermanos, de lo que Dios ha hecho en sus vidas y ha hecho en las vidas de otros, hermanos, pero le ponen poco interés y se olvidan de Dios, hermano. Se olvidan de aquellas cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho. También el Señor nos habla la prosperidad, hermanos, ¿verdad? Mire, por eso muchas veces nosotros le pedimos prosperidad al Señor y la prosperidad no llega, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, como Él nos conoce, Él sabe, hermanos, que si nos prospera, hermanos, mire, nos vamos a olvidar de Él. Así lo dice Deuteronomio 6, 10, 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comes y te sacias. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿verdad? Porque cuando el Señor ya nos prospera, hermanos, cuando el Señor ya nos tiene, hermanos, mire, como dicen, con la mesa llena ya no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Ahí ya no existe Dios, hermano. Pero cuando estamos en el apuro y el lamento de la escasez, entonces sí queremos que Dios mueva sus manos para que nos dé bendición. Bueno, todo tiene una recompensa, hermano.
Por eso, hermanos, la palabra del Señor habla de la repetición que resalta la naturaleza de la tierra como don de Dios. Porque todas las cosas mencionadas requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren paciencia antes de estar terminadas, hermanos. O los árboles requieren un tiempo para dar fruto, para que nos podamos nosotros saciar del alimento. Pero la tierra será pródiga y colmará las necesidades del pueblo. Pero es un don que extraña riesgos en especial. ¿Por qué? Por el olvido, hermanos. Cuídate de no olvidarte de Dios. Porque el olvido no es tanto un problema de memoria, sino más bien un problema moral. Un problema, hermanos, que nos lleva a la desobediencia total, ¿verdad? El olvidarnos nos lleva a la desobediencia total, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos bien cómodos, ¿verdad? Nosotros queremos de Dios bendiciones. Pero poner un granito de esfuerzo para buscarle no queremos. Queremos oír palabra que nos agrade, que vaya de acuerdo a nuestro pensamiento y a nuestra carne, hermanos. Pero no como verdaderamente debe de ser. Por eso es que Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario. Porque en el tiempo que Él vino, el pueblo quería oír, hermanos. Los de las sinagogas querían escuchar que todo fuera la conveniencia de ellos. Que todo fuera como ellos pensaban. Que todo Él lo dijera como ellos querían. O como ellos lo estaban haciendo más bien. Pero la palabra de Cristo no es como usted la quiere ni como usted piensa. Es como Él ha dejado escrita, hermano. Por eso el que está al frente tiene que decir la palabra de Dios, hermano, como está escrita, no como la quieren escuchar. Tampoco la puede decir como él quiera o como ella quiera. No, es como está escrita. Y por eso, hermano, no quisieron a Jesucristo. Por eso no le amaron. Por eso lo trataron mal, hermano. Incluso hasta su propia familia. Por eso cuando, hermanos, los que andaban con él le dijeron: Maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Él le dijo: mi madre y mis hermanos son los que creen en mí. Hermanos. Porque mire, hermanos, por eso él dice: no te extrañes si por creer en mí no te aman. No te extrañes si por creer en mí te abandonan. Si a mí no me creyeron y no me amaron, por decir la verdad, no te extrañes tú si a ti no te van a amar, ni te van a estimar, ni te van a valorar, hermano. Y mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. La mayor parte de los que están al frente, sus familias, viven alejados del camino de Dios. Porque creen que el que está enfrente es perfecto. Porque creen que el que está enfrente no puede cometer una falta. Porque creen que el que está enfrente tiene alas y es santo, santo, santo como Cristo. Pues está muy equivocado usted. Porque el que está enfrente es tan pecador como usted. ¿Me entiende? Y tiene debilidades como usted. Nada más que lucha y lucha y lucha por mantenerse firme en el camino de Dios. Pero la palabra del Señor es bien clara cuando nos habla. Mire, yo conozco cantidad de siervos, hermano. Nada menos el día de ayer yo hablaba con un ministro y me dice: estoy preocupada, hermano, y le quiero pedir un consejo porque yo sé que usted me lo va a dar como verdaderamente es, no como yo lo quiero oír. No sé qué hacer, me dijo.
Porque todos mis hermanos, ninguno me apoya. Solo 2 hermanas mías que están al lado mío. Pero los demás lo que me dicen es que yo solo con mi mujer ando. Que ellos no pueden hablar conmigo porque mi esposa siempre anda conmigo. ¿Y con quién voy a andar? Pues me dice. A donde yo voy, ahí va mi esposa. ¿Con quién voy a ir? Y yo le dije esa porción que dijo el Señor, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor. Entonces no nos debemos de extrañarle. La salvación, hermano, es personal. No es del que quiere ni del que corre. Es del que el Señor tiene misericordia. Hermanos, la verdad. ¿Verdad? Entonces no debemos extrañarnos, hermano. ¿Verdad? No debemos extrañarnos porque nada puede decir, hermano, aquel ministro, porque todo está mal, porque como tiene que ser a la manera de ellos, ¿verdad? Pero como aquí no se trata de ser a la manera de cada quien, es de la verdad, ¿verdad? Y él me dice, pues me dicen que yo soy muy duro, que todo lo quiero, como yo digo, y que siempre estoy hablando de la palabra de Dios. Pues, ¿y de qué va a hablar? Usted no va a hablar, le digo yo, de los artistas, usted no va a hablar de rock and roll, no va a hablar de... Hermano, no les va a hablar de brujería, le dije yo, ¿verdad? Porque, bueno, usted le puede decir que la brujería existe, pero no va a ir con ellos a practicarla, ¿verdad? Y como uno no va en el carril de ellos, hermano, entonces no les parece. El Señor reprenda al diablo, hermano, pero la salvación es personal, ¿verdad? Cada quien corre por su salvación, ¿verdad? Por eso, hermano, la palabra del Señor nos habla y nos dice verdaderamente que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, como lo habla el Salmo 9:17, ¿verdad? Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué dice el Salmo 6:5? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Hermanos, porque la misma palabra del Señor nos habla y nos dice que Seol es un nombre hebreo, hermanos, una palabra hebrea. A veces es, hermanos, como una forma poética de mencionarlo, más bien, hermanos, porque se refiere a la tumba donde todos vamos, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 141:7, como quien, hermano, hiere y rompe la tierra, son esparcidos vuestros huesos a la boca del Seol, ¿verdad? Porque la idea principal, hermanos, es que finalmente Dios traerá su juicio sobre los jueces como líderes y maquinadores impíos. Y los fieles serán reivindicados y el fiel incluso podría aprender sabiduría. Y oirán mis palabras que son verdaderas, dice el Señor, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque aquellos hermanos que tenemos oído atento hacia la palabra del Señor, vamos a escuchar las palabras de Él que son verdaderas. Y no es porque a mí me parezcan, y no es porque yo quiera que sean así, pero si mis oídos están bien abiertos, hermano, y tengo un poquito de inteligencia, y le pido sabiduría a Dios, voy a comprender que lo que Él está diciendo es verdadero. ¿Para qué? Para el bien de mi vida, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que en el Seol, hermanos, o en la tumba, hermanos, como le llamamos nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que unos morirán eternamente, ¿verdad? Hermanos, y eso fomenta la cobardía moral que tuvieron o que tengamos
para olvidarnos de Dios. Y por eso les pasará eso, que van a morir eternamente, hermano. Porque el que muere sin Cristo muere eternamente. Así lo dice la palabra de Dios. No lo dicen los cristianos ni los evangélicos, hermano. Por eso es que Isaías 51:13 dice: y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temistes continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El Dios creador aplaca los terremotos de su pueblo. Yo soy, despiértate, como lo dice Isaías 51:9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Nadie, ¿verdad? Porque si Jehová su ayuda, ¿quién le va a condenar a usted? ¿No? Nadie. Si Jehová es su ayuda, Él estará con usted, ¿verdad? Es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, porque entendamos lo que Él nos dice a través de su palabra, porque los que tienen temor del hombre que es mortal, hermano, se han olvidado de Jehová, se han olvidado de su poder, ¿verdad? ¿Por qué motivo, hermano? Porque el que tiene temor al hombre humano, hermano, el que tiene temor y se ha olvidado de Jehová, la hostilidad humana, a Dios no puede dudar, hermano. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? La ira humana no es nada, hermano, comparada con la ira divina, dice la palabra de Dios. Porque Mateo 10:28 nos habla y nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? Hermano, mire, si usted comete una falta ante la ley, posiblemente la ley le va a dar muerte. Una falta grave, hermano, ¿verdad? Pero si usted se arrepiente de corazón y le pide perdón al Dios Todopoderoso, hermanos, mire, Él le va a perdonar y matarán, hermanos, su cuerpo, ¿verdad? Pero su espíritu va a ser arrebatado por Él. Usted no va a morir eternamente. Va a dejar de existir en esta tierra, ¿verdad? Pero el Señor le va a dar una oportunidad de llegar a esa tierra prometida. Es por eso, hermanos, que siempre debemos acordarnos de los que están en la cárcel, ¿verdad? Porque aún ellos, con todos sus pecados, ellos tienen, hermanos, la oportunidad que el Señor les brinda de arrepentirse para ser salvos, ¿verdad? Yo he conocido personas, hermanos, que han estado muchísimos años en la cárcel. Le hablo, hermanos, de 16, 20 años. Y han conocido al Señor dentro de la cárcel. Y cuando han salido, hermanos, han salido a buscar al Señor, a servirle al Señor. Unas nuevas personas, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad a todos. Porque Él vino a morir en la cruz, hermano, por el mundo entero, dice Él. Porque Él no quiere que ninguno, hermano, se quede. Él quiere que todos, cuando Él venga, nos vayamos con Él, ¿verdad? Pero somos nosotros los que no queremos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta más lo que Satanás Él nos propone. A nosotros nos gusta más lo que Satanás tiene en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la carne así quiere. La desobediencia nos lleva al mundo, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que, mire, cuando nosotros hacemos en todas las áreas de nuestra vida a Dios, hermanos, a un lado y nos olvidamos de Él, terminamos con lágrimas amargas. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios, como lo dice Jeremías 3:21. Voz fue oída sobre las alturas
llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. ¿Verdad, hermanos? Porque mire, yo le digo una cosa, ¿cuántos de ellos, hermanos, han muerto sin Cristo por su incredulidad? ¿Cuántos de ellos han tenido una muerte eterna, hermanos? ¿Verdad? Porque ha sido tan grande su desobediencia, hermanos, que ni cumplieron la ley, ni aceptaron, hermanos, el pacto de Cristo. Entonces, hermanos, mire, no nos vaya a pasar a nosotros igual, hermanos, y seamos obedientes a la palabra del Señor. Porque de repente se oye en las alturas, hermanos, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel reconocen al fin que han torcido su camino y de Jehová Dios se olvidaron e hicieron de sus vidas lo que a ellos les pareció y les dio la gana, tomando libre albedrío equivocadamente, en totalidad de desobediencia. Pero ahora, hermanos, nosotros estamos igual que el pueblo judío. Así como el pueblo judío fue con Jehová, lo mismo estamos haciendo nosotros con el Cristo de gloria. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios es grande, ¿verdad? Es por eso que debemos atender a las cosas que hemos oído, como lo dice el Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Hermano, pero no queremos del Señor, huimos de la casa de Dios. Pero a lo del mundo sí le decimos, ven aquí, ¿verdad? Porque es lo que la carne nos pide, hermanos. Perdición, hermano, alianza con las tinieblas, ¿verdad? Qué terrible, hermano, situación. Y no es que los cristianos sean ridículos, hermano. No es que los cristianos, hermanos, verdaderamente no tengan el sentir de quererse divertir, pero hay muchas cosas como el Hijo de Dios puede divertirse. Hay muchas formas como divertirse, no practicando lo del mundo, ni mucho menos abandonando el camino de Dios, porque eso nos lleva a la perdición más grande, hermano. Es por eso que debemos atender a las cosas que hemos oído, como lo dice el Proverbio 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando a los postes de mis puertas. Porque aquel que desea vivir fielmente dentro del pacto, estas son las razones que se ofrecen para prestar oídos. El llamamiento de la sabiduría, y se incluyen las amonestaciones presentes, hermanos, porque el que escucha será bienaventurado. El que escucha hallará vida. El que escucha alcanzará el favor de Dios. Hermano, será bienaventurado porque así lo dice Proverbios 3:13-18. Hallará vida porque así lo dice Proverbios 2:21. Alcanzará el favor de Dios porque así lo dice Proverbios 3:4 y 32:33. O sea que no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Porque la declaración final, hermanos, todos los que me aborrecen aman la muerte. Esa es la verdad de todo, a conclusión. Que todos los que le aborrecen, que todos los que no quieren poner en práctica la palabra de Dios, le aborrecen y lo que buscan es la muerte total. Porque usted no va a la casa de Dios por el ministro ni por los hermanos.
Usted va porque va a buscar la presencia de Cristo, porque va a escuchar la palabra de Él para poder tomar nuevas fuerzas, hermanos, para poder alimentarse y tener una fe más grande cada día, que su obediencia sea más grande y estar luchando por estar más cerca del Cristo de gloria. Es por eso, hermanos, que la declaración final: todos los que me aborrecen aman la muerte, porque los que practican lo que la sabiduría aborrece, demuestran que lo que aman no está en el camino que conduce a la vida y al favor de Jehová, sino, hermanos, a la ruina y a la muerte, como lo habla el Salmo 8:35, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pero el que le aborrece, ¿qué va a encontrar, hermano? La muerte nada más, ¿verdad? Pero hablamos de la muerte total, hermano. De la muerte que para ellos no va a tener retorno. Por eso Hebreos 1:2 nos habla, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, hermano, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hermano. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermano, que la palabra segura, como lo habla Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es por eso que la palabra de Él no puede ser cambiada. La palabra de Él no puede ser transformada. La palabra de Él usted no la puede entender como usted quiera. La palabra de Él yo no la puedo decir como mi mente piensa o como yo decida. La palabra de Él, como lo dice la palabra del hermano, no pasará. Es la misma de hace 2000 años. Y si Él la dejó escrita, y si está escrita de esa forma, es porque Él así quiere que se mantenga hasta que Él venga por su pueblo y venga con su pueblo a reinar, hermanos, como nos lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, Jesucristo enfatiza la permanencia, la certeza y la verdad de su palabra en su enseñanza. Porque más permanente que el cielo y la tierra, si la afirmación es válida para toda la enseñanza de Jesucristo, en este contexto, hermanos, en particular, Él se refiere a su enseñanza sobre la seguridad y la verdad de su regreso y los eventos que lo procederán, ¿verdad? Por eso, hermanos, la misma palabra de Dios nos habla y nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Miren lo que nos dice segunda de Pedro 2:13. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Aquí lo dice segunda de Pedro 2:13. No lo dicen los evangélicos, no lo dicen los cristianos, hermanos. Estamos en la casa de Dios y estamos revolcándonos con Satanás en nuestras propias faltas y errores, tomando la palabra de Dios como queremos, como decidimos. Estamos en la casa de Dios y afuera nos echamos el cigarro. Estamos en la casa de Dios y le damos el jalón a la marihuana y el narizazo a la coca y las botellas de guaro, hermanos, las cervecitas que las hayan tan ricas por más amargas que sean, hermanos. Pero venimos a la casa de Dios y somos hijos de Dios y somos cristianos, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor: estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Por qué, hermano? Por no obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué están haciendo estas personas? Perdiendo su salvación,
perdiendo el gozo y la paz de la vida eterna. ¿Verdad? Por eso la misma palabra del Señor nos habla de los falsos maestros que contemplan al pecador y le adoban su pecado. Y saben, hermanos, que aquel hermanito y aquella hermanita se están arrastrando entre las tinieblas. ¡Ay, pero pase adelante al altar del Señor! El altar del Señor es santo, hermanos. El altar del Señor, hermanos, se respeta. No puede subir al altar del Señor, hermanos, cualquiera. Y sobre todo el ministro, sabiendo de qué pie cojean, hermanos, y la cola que arrastran. Es por eso que la palabra del Señor dice, estos falsos maestros tienen forma de actuar irracionales, se comportan como animales, pues no obedecen ni a la razón ni a la verdad, sino a sus instintos y hacen caso omiso a los valores humanos, hermanos, más básicos. Y además, hermanos, hacen estas cosas al tiempo que pretenden ser cristianos, hasta el punto que comen con vosotros y enseñan falsas escrituras y falso discernimiento de la palabra de Cristo. Porque la palabra es como es, hermanos. La palabra no es como queremos. Es por eso que, mire, la desobediencia, hermanos, es el factor principal para que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, se mantengan alejados de nosotros. Porque queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Hoy vamos a la iglesia, mañana no vamos porque no queremos, porque no tenemos ganas, hermanos, ¿verdad? Por eso, hermanos, que mire, como lo dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque un engaño común a lo largo de la historia de la iglesia ha sido la idea, hermanos, de que aquellos que se declaran cristianos puedan llevar vidas no arrepentidas y pecaminosas después de haberse convertido a Cristo, hermano, después de haber recibido salvación y haber sido perdonados sus pecados y limpiados y purificados, hermano. ¿Ah? Como lo dice segunda de Pedro 2:1-3 y segunda de Timoteo 3:1-9. Hermanos, si nosotros estamos viviendo tales cosas, hermanos, con toda nuestra gana y con todo nuestro placer, hermanos, no puede ser posible que no suframos las consecuencias, ¿verdad? Pero sin embargo debemos de saber que nuestro mal comportamiento provoca la ira de Dios, provoca juicio para los hijos de desobediencia, ¿verdad? Esta discreción, hermanos, es para personas que suelen vivir en desobediencia y pecado sin arrepentirse, con lo que prueba ser hijos del diablo, hermanos, no hijos de Dios, como lo dice Efesios 2:2, hermanos, porque viven como vivió el hijo, hermanos, de perdición, Judas Iscariotes, ¿verdad? Por eso Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, hermanos? El fruto de los impíos, aquellos impíos son aquellos que le han conocido y se alejan del Señor y ponen al Señor en segundo plano, hermanos, como lo dice Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. También Primera de Corintios 3:17 nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es,
Hermano, ¿cómo puede ser posible que usted esté destruyendo el templo de Dios, que es su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo? Hermano, dándose un jaloncito, tomándose, hermano, la botella de guaro y los litros de cerveza, hermano. Ahora como ya no es la moda de la botellita, hermano, no, que ahora es una caguama triple, ¿verdad? ¿Verdad? No, hermanos. Pero la palabra del Señor nos habla que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando el Señor habla que no amamos el templo de Dios, está hablando de nuestro cuerpo, porque ahí habita el Espíritu Santo, porque Él habita con nosotros y lo destruimos, lo insultamos, hermanos, lo ofendemos, poniendo en práctica, hermanos, todo lo del mundo, cuando Él nos ha dado la oportunidad que el Espíritu de Él esté entre nosotros. ¿Verdad? Ay, dice el Señor, miren mi hijo cómo anda, miren lo que está haciendo, dice el Espíritu de Dios dentro de Él. Mírenlo cómo está, mírenlo. Hermano, el diablo gobernando nuestra carne. Ay, dice mi hija, dice el Señor. Mi hija dice que yo le he salvado, que me prometió estar conmigo siempre, dice el Señor. Mírenla cómo anda, miren lo que está haciendo, miren todo lo que está practicando. Estamos destruyendo el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Así como destruyeron el templo de Él, poniéndole clavos en las manos y en los pies, dándole latigazos, hermanos, dice, con bolas de esfera que tenían puntas de metal, hermano. Le escupieron, lo ultrajaron, le pusieron una lanza, destruyeron su templo. Así destruimos nosotros nuestro templo con todo pecado que ponemos en práctica. De mentira, de envidia, de egoísmo, hermanos. De avaricia, de adulterio, de alcoholismo, de droga, de brujería, de santería, de idolatría, de juegos de azar. Las mujeres como Jezabel, ¿me entienden? Sabemos, hermanos, cómo la mujer de Jezabel era, pero queremos andar igualita a Jezabel, ¿verdad? Y lo sabemos a través de la palabra de Él, pero ofendemos el templo del Dios vivo. El descuido de la salvación y sus causas, hermanas, de impertinencia, como lo habla Ezequiel 33:9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Lleva mi palabra, el evangelio de salvación a toda casa, a todo hogar, a toda vida. Y si no te quisieren escuchar, sacúdete el polvo de tus zapatos, que tú eres libre, y déjalo que se quede con Satanás. ¿Verdad? Mire, la palabra del Señor dice la absorción de los negocios, como lo habla Lucas 14:18. Y todas a una comenzaron a excusarse, dice. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, ¿verdad? Porque los invita a la gran cena, a que vengan a alimentarse,
a que vengan a tomar el alimento que les va a alimentar verdaderamente, el alimento sólido que les va a dar fuerza, el alimento sólido que les va a dar fortaleza, el alimento que los va a sostener en la angustia y la tribulación. Pero solo somos excusas como este hombre, ¿verdad? He comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Hoy tengo que lavar, hermana, o no puedo ir, tengo que ir a comprar comida, hermana, no puedo, hermana. Mire, no, es que fíjese que ahorita ha venido mi familia y no puedo porque está mi familia en casa. Pretextos de Satanás sobran para no llegar a la cena que el Señor les invita, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que mire, de la gozosa comunión con Dios, hermano, que habrá de realizarse en la era venidera, hermanos, conmovidos muchos, se trata de una invitación doble. La primera con el fin de reservar un lugar en el banquete, y la segunda a modo de recordar, hermanos, para anunciar que se había llegado el día. Y que muchos entrarán, pero otros no entrarán. Todos los invitados comenzaron a excusarse, hermano, sin darse cuenta que el reino ya estaba, hermanos, en su medio y que Dios los invitaba. He comprobado, hermanos, que nadie ha podido verdaderamente atender a la invitación. Uno le dijo, he comprado una hacienda. El otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. El otro le dijo, acabo de casarme. ¿Verdad? Con eso demuestran que han puesto todos los asuntos de la vida diaria al proyecto de Dios y su reino. Hermanos, lo han puesto a un lado, ¿verdad? Porque todo ha sido primero antes que Él. Y si nosotros, como dice la palabra del Señor, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué tiene que ser primero? ¿Verdad? Pero los negocios, hermanos, nos arrastran a la desobediencia y nos arrastran a perder la salvación. La tardanza, como lo habla Hechos 4:25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque no quieren escuchar la verdad. Aunque él creía en lo que él estaba diciéndole. Félix creía en lo que el apóstol Pablo le decía, pero mejor le digo que en otra oportunidad. No le puedo decir que no le creo, pero mejor le digo que en otra oportunidad. Hay insensibilidad de parte de nosotros, hermanos, como lo habla Hechos 28:27, ¿verdad? Porque el corazón de este pueblo desea engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los ame, dice, ¿verdad? Porque la insensibilidad, hermanos, nos hace perder todo lo que podemos recibir. Peligroso, hermanos, si se persiste, como lo habla Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 2:4 nos dice
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad, hermanos. Porque hay diversidad de dones. El Señor puede repartir como Él quiera, como lo habla 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, es porque te glorías como si no lo hubieras recibido, ¿verdad? 1 Corintios 12:4 nos habla, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cristo es divino, el Padre como testigo, y nos lo habla en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como lo habla Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír, dijo, ¿verdad? ¿A quién tenemos que oír? Al Hijo, ¿verdad? Por eso dijo, a él oír, dijo el Padre, ¿verdad? Milagros de sanidades realizados por los apóstoles, hermanos. Porque Él es grande a través de su palabra, es poderoso. Amén. Hermanos, como nos muestra la palabra. Elimas era ciego, hermanos, como lo habla Hechos 13:1, y Él lo sanó. Sanó a un hombre cojo, hermanos. Lo habla Hechos 14:10. Sanó a la muchacha con espíritu de adivinación, Hechos 16:18. Eutico, hermanos, que lo habla Hechos 20:10. La mordedura de la víbora, como lo habla Hechos 28:5. Milagros realizados por Pablo, como lo habla el Hechos 14:3 y 19:11. Los milagros testifican, hermanos, como lo habla Mateo 11:4-5. Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas y que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Que el Cristo de gloria no pueda demostrar victoria en hacer aquello, si Él todo lo puede hacer. Lo que pasa es que no lo recibimos, primero porque ni creemos en Él, y segundo no tenemos fe, y tercero no somos obedientes, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no recibimos? Porque vivimos atados a las tinieblas, ¿verdad? Por eso, hermano, con tristeza, desesperanza, tribulación, pobreza, angustia, hermano, con vicios de juego de azar, con droga, alcohol, pornografía, con pactos satánicos, hermano. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo queremos así, hermano. No es porque el Cristo de gloria no pueda quitar todas esas cosas de nosotros y empecemos una vida nueva en reconciliación con Él para no perder nuestra salvación. Estamos estancados y atados porque nosotros queremos. Y Cristo viene pronto y usted se quedará por su desobediencia, ¿verdad? Yo estoy luchando, hermanos, por mi victoria. Y estoy luchando con usted, impartiendo una palabra que está escrita como el Cristo de gloria quiere que usted la escuche. Si usted no la toma en cuenta, esas ya son cuentas que usted le va a dar a Él. O usted, hermano, se va a arrepentir allá cuando se esté quemando y va a decir, era verdad lo que yo oí, pero ya va a ser tarde. Entonces este es el momento en que usted debe de arrepentirse, pero de corazón, hermano, porque el tiempo nos está indicando que debemos poner una vida nueva ante la presencia de Dios. Y no, hermanos, perder esa salvación tan grande. La advertencia de la palabra de Él con la que nos ha hablado en esta mañana es para el bien de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay nadie como tú, por eso te decimos en esta hora. Pon en nosotros un verdadero arrepentimiento, Señor.
Pon en nosotros, Padre bendito, la bendición de que cada uno de nosotros recibamos lo que tú nos has dado como alimento. Que aquellos que no te conocen vengan a ti. Y que los que te han recibido pero se han apartado de ti, Padre, en este día haya una reconciliación genuina. Por eso es necesario, hermanos, que todos nos arrepintamos, porque todos somos pecadores. Todos le fallamos al Señor. Hagamos, hermanos, como dicen en el mundo, borrón y cuenta nueva, y empecemos una vida cristiana, pero verdadera, no hipócritamente, hermanos, para nuestro propio bien, para que no nos vayamos a quedar avergonzados si Cristo viniese hoy mismo por su pueblo. Amén. Amén. Gloria al Señor.